Mesa Central Rat Pack es presentado por De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y el futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. El gobierno nuevo entra con una marraqueta de cobre bajo el brazo, dicen algunos políticos. El cobre, que nosotros lo llamamos el sueldo de Chile, es como una moletilla que tenemos, parece estar en un nuevo superciclo, rompiendo récords semana a semana. Y yo lo escucho a veces en el mercado global con la Paula Comandari y aparece todo el tiempo digamos, ir rompiendo los récords. Y si miramos el año, lo que va del 2025 ha subido un 30%. Todo apunta a que el precio seguiría una senda alta, básicamente por el nuevo estándar de vida que queremos los seres humanos, digamos, en este ciclo. Un ejemplo que tiene Codelco que es bien interesante. Saben que un auto nuevo, de los de hoy, utiliza 20 kilos de cobre, que es el doble de lo que usaba un auto en los 70. Los cables de cobre en un modelo de lujo miden más de 1,5 kilómetros. Los cables de cobre. Sí. De un auto de lujo. Y en el caso de un avión, los cables de cobre pueden superar los 100 kilómetros de largo. Entonces el uso del cobre está en aumento debido a esta demanda de la transición energética, la inteligencia artificial y los centros de datos. O sea, estamos, digamos, le achuntamos al metal. Sin embargo, en 2025, claro, la demanda también se vio impulsada. O sea, hay que también saber que este año la demanda subió más aún por las preocupaciones arancelarias en Estados Unidos, que en el fondo hicieron que hubiera más acopio a la espera. Pero en 2026, cuando ya está todo un poco ya más como tranquilo en ese sentido, Cochilco proyecta que la demanda mundial va a ser de 28 millones de toneladas. Esos 28 millones de toneladas. Y la producción, el 2026, de todo el mundo va a ser 23 millones de toneladas. Entonces, hay un déficit de 5 millones de toneladas que es el que va a presionar los precios al alza. Eso tiene el cobre y los minerales, que aumentar la producción rápida para subirse a la ola es casi imposible. Las minas se demoran entre 15 y 35 años. En el fondo, exploración, permiso. Entonces, si hay un déficit o un superávit, no es que tú puedas moverlo tan fácil. Entonces, cuando hay una brecha de demanda, la solución es cero rápida. Y Chile, el principal producto del mundo, entonces se le vienen tiempos de bonanza. Hay unas estimaciones que han sido súper comentadas, que son las del Bank of America, que además, bueno, tiene su prestigio propio, pero lleva los últimos meses dando unas cifras que son súper, el fondo alta. En 2026 promediaría, porque en el fondo todo el año, $5,13 la libra. ¿El promedio? El promedio. Y el 2027, 6,12 la libra. Entonces, y esto no es una, digamos, lindo, ¿no? Ni siquiera es algo chileno, digamos, sino que... entonces el gobierno, por cada peso que sube un año constante, o sea, perdón, por cada centavo que dura un año entero, arriba. ¿Ya? O sea, no sirve que suba un mes, baje un mes. Cada centavo en el promedio. Cada centavo en el promedio. Significa que las arcas fiscales reciben entre 40 y 50 millones. Ahí hay diferencias. Hay gente que calcula 50, otros calculan un poquito menos. Ya, pero ponle 40. 40. Ya. Porque en el fondo es una combinación entre los excedentes de Codelco, los impuestos corporativos y el royalty. Entonces ahí tienes este total. Entonces, si sube $1 entero durante un año, son 4.000 millones de dólares. Que si uno lo pusiera en algo concreto, son 2 hospitales, 110.000 viviendas sociales, o sea, es digamos. Y 2/3 del recorte fiscal. Después exacto. Y ese es el punto. Muy bien. Por la magnitud del mundo, ya hay comentarios políticos que dicen, bueno, si entra esto a caja, ya tiene 2/3 del ajuste inicial, por lo tanto, no va a ser traumático, no va a haber gran trauma. Claro, no tiene para qué hacerlo tan contractivo, digamos, ¿no? Pero la vida no es tan fácil. No, pues no es tan nunca. Fácil. Y menos en el Estado. Muy bien, Marilyn. Los tiempos fiscales son diferentes a los públicos. De acuerdo a la norma fiscal estructural, que por mucho que no se haya cumplido, sigue siendo la norma, y este gobierno tiene intención de cumplirla por lo que ha dicho, el gobierno que viene, perdón. Según esta norma, el cobre, en el fondo, si hay precios por sobre lo que está proyectado en el mediano a largo plazo, no puede gastarlo. Entonces, hay que ahorrarlo. El precio establecido de largo plazo hoy, que siempre se fija más o menos en agosto, para 2027-2030 es de 4.38. Por lo tanto, todo lo que el próximo año, el 2026, esté sobre eso, va a tener que quedar guardado. Guardado puede ser el chanchito en el sentido amplio de la palabra. No significa que esté metido en una cuenta, sino que se podría, por ejemplo,
reducir deuda. Que eso no tiene un efecto inmediato en un gobierno, en el sentido de que no le da liquidez para hacer cosas nuevas, ni para matizar recortes, pero sí le permite el año siguiente pagar menos plata de interés. Claro, plata de interés, y termina siendo ya hacia el final del gobierno una cosa positiva. O sea, es decir, el primer año en que el cobre esté alto no debería tener un efecto político importante, salvo en el discurso. Y ahí los cercanos acá se están preocupados porque se está instalando que viene esta fiebre del cobre que podría curar muchos males. Ya lo hemos visto en el pasado. Hubo gobiernos de la Concertación que fueron muy disciplinados, pero es difícil ir contra la sensación ambiente de que el cobre sube y esto no se refleja en el gasto del Estado. El mismo candidato en su discurso inicial seteó las expectativas, dijo que no le pidieran milagro y que el año que viene es duro económicamente. O sea, ese es un mensaje que está instalando. Ayer, además, salieron los primeros informes de los bancos de inversión internacionales tras los resultados de las elecciones. Esto siempre los esperamos. Otras veces hemos hecho el RAT de eso. Pero el de JP Morgan y Capital Economics van en la misma línea. O sea, que hay una población que espera con ansiedad resultados rápidos y que el fondo quizás va a tener que moderar su meta fiscal. O sea, ellos no están metiendo acá la ecuación del cobre porque en verdad no está. Pero sí hay algo. En los años venideros podría ser un alivio y a la vez un desafío, porque hablando con personas del mundo minero dicen si realmente el efecto marraqueta podría durar durante el gobierno, y ahí hay cosas que sí se pueden hacer para aprovechar el superciclo, que no necesariamente es como producir cosas nuevas. Acá hay un estancamiento de la producción de cobre en Chile. La producción se ha mantenido estable en la última década. En el fondo, incluso más que la última década. Claro. Sí, como 20 años. Sí, ahora el tema es que 5,5 millones de toneladas. 5,5 millones de toneladas, y la meta era subirla a 5,6 el 2025, vamos a ver si se cumple, pero es muy poquito para el año que viene, entre 1,5 y 2% lo que se espera que podría subir. Y aquí no es que vayas a hacer minas nuevas, sino que es apurar la ampliación de ciertas minas, meterle en el fondo un poco de electricidad, eso para acelerarlo, y poder aprovechar este superciclo con, aunque sea ingresos, aumentos marginales de la producción, pero quedarnos estancados es súper mala idea. Segundo, hay un problema de altos costos operacionales, que explican en el fondo muchas cosas. Lideramos a nivel regional la tarifa eléctrica promedio y tenemos un alto costo de la molienda, que es en el fondo importante en el proceso. Y costo laboral, somos las más caras del continente. Más o menos se paga entre 0,90 y 1,08 por tonelada extraída. Entonces fíjense que en el fondo lo laboral se come un porcentaje importante. Están apareciendo focos en países como Congo, Bolivia y China. China, en el fondo, todavía tiene un camino por recorrer. Hay varios reportajes y análisis que dicen que no hay que preocuparse que China nos venga a quitar el lugar. Pero sí, efectivamente, China es un gran comprador y tener los yacimientos cerca podría ser un tema. Entonces, hay focos donde, en el fondo, podemos acelerar nuestro propio desarrollo minero para aprovechar en el corto plazo esto y, sobre todo, en el largo plazo. Y un dato para cerrar, porque que es interesante y que hay que mirarlo en las próximas horas, es que la Codelco va a estar súper en la mira. ¿Por qué? Súper en la mira. El presidente electo ha expresado abiertamente su intención de revisar la conducción de la empresa estatal. No sé si lo han visto, lo dijo varias veces. Dijo en el debate que quería revisar las empresas y es una públicas. bandera de los diputados cuando él era UDI, de una bancada que siempre tenían algún proyecto de ley, alguna moción contra Codelco. Y era una idea. Entonces tenemos este debate, porque el mandato de Máximo Pacheco vence en mayo de 2026, pero en varios otros gobiernos se ha adelantado el reemplazo. O sea, se toma en marzo. Entonces podríamos estar estos últimos meses viendo quién serían los nombres. Y Bloomberg hizo un reportaje ayer con su poniendo 4 nombres sobre la mesa. 4 nombres para la presidencia del directorio. La presidencia del directorio de Codelco. Así que imagínense lo que está acelerando esto. Juan Carlos Llobet, el exministro. Alfredo Moreno, que hoy día es director de Codelco. Tomás Keller, que fue director ejecutivo. Y Joaquín Villarino, que hace muchos años es el líder del Consejo Minero y conoce la minería a la perfección. Así que, como ven, no solamente de ministros y de coaliciones. Todos los 4 son expertos. Expertos. ¿No? Sí, así que no solamente de coaliciones de emergencia, sino que aquí parece también de algunos nombramientos que están empezando a discutirse. Mira. Codelco tiene otro problema entre medio. Tiene de aquí a marzo 80 y tantos días para sellar el acuerdo por el litio. Por el litio. Tal cual. También está pendiente. Y hay otra cosa, un efecto, ¿cómo se podría decir? Indirecto. Si es que tú aceleras
los permisos para que se desarrollen nuevos yacimientos o ampliaciones, que es lo más rápido. Eso genera un cierto bienestar porque genera actividad. Incluso en el inicio de los proyectos. También eso puede ser un efecto indirecto, del superprecio, ¿no? Del superprecio. Sí, además hay una cosa interesante, hay varios estudios súper buenos que están haciendo, y hay uno en la Biblioteca del Congreso, donde muestra en el fondo el impacto que tiene como más amplio y fiscal. No solamente lo que le entra al gobierno en términos de recaudación de impuestos, sino que todo lo que, como dices tú, toda la ingeniería que mueve alrededor, claro, todos los proveedores, todas las comunidades que están alrededor. La minería no es tan intensiva en mano de obra, la gran minería. Sin embargo, genera una serie de subindustrias alrededor que son, digamos, buena noticia para el país. Es una buena cosa, ya, estaría bueno. Y lo otro es que o se paga deuda, como haces tú, o se mete a fondos como los fondos de ahorro, el FES que está en su mínimo, digamos, no es lo que había en Bachelet 1. Claro. Lo que me decían políticamente que una de las cosas que ha dicho el equipo de Cast es que quiere mantener la deuda controlada. Entonces, el meter al FES es como una cosa menos visible en términos de logro. Pero sí, claro, pero si mantiene la deuda controlada, si baja ese número... Claro, ahí ya tiene, digamos... Si lo aleja del 45%. Si lo aleja del 45%, el dicho que 50 es el máximo, de alguna manera ya empieza a cumplir algún tipo de estas promesas fiscales. La otra es capitalizar empresas del Estado, también lo permite eso, pero eso está más difícil en este escenario. Incluyendo la propia Codelco. Ahora, si son hostiles con Codelco, ni te digo. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl